La segunda investidura del presidente Donald Trump llamó muchísimo la atención, no solamente por lo inquietante de sus discursos para parte importante de la población, como migrantes, mujeres, diversidades sexuales y más, sino también porque junto a él, e incluso sentados por delante de aliados políticos y junto a los hijos, estuvieron Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, Mark Zuckerberg, dueño de la empresa que está detrás de Facebook y de WhatsApp y de Instagram. Elon Musk, ya sabemos, ¿cierto? Dueño de X y de una de las fortunas más grandes del mundo. Tim Cook, Satya Nadella, Google, IA Open, etcétera. Incluso Shou Ziche, CEO de TikTok. Y ahí uno dice, ok, ¿por qué? ¿Qué puede pasar con esta alianza entre el mundo de la tecnología y este gobierno de Trump y qué complejidades, ¿no? O no puede presentar para el resto de nosotros en el mundo y para hablar de aquello? Tenemos a una experta, la gran Patricia Peña, profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ex integrante de la Comisión contra la Desinformación y directora de la Fundación Datos Protegidos. Pati Peña, ¿cómo estás tú? Hola Antonella, muy buen día a todas quienes nos escuchan ¿Cómo y gracias por estás? la invitación. Bien, bien, bueno, últimos días de enero, aquí muy, que uno trata de desconectarse, pero todo lo que está pasando obviamente nos mantiene súper atentas, súper conectadas, justamente a entender cómo se viene lo que algunos llaman esta como nueva era, ¿no? Como tú has dicho, o este simbolismo que hemos visto en este cambio de mando y un poco ver hasta efectivamente esta oligarquía de la tecnopolítica, este momento, ¿no? Como de una tecnopolítica, del tecnocapitalismo que está ahí en gloria y majestad en todo lo que hemos visto, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta, así como me voy a hacer la inocente. Te voy a decir, ¿es una mala noticia esta asociación entre Trump y las mayores riquezas y poderes del mundo tecnológico en el mundo hoy? Es una muy buena pregunta y como siempre depende de todo el punto de vista. Si lo vemos desde el punto de vista de la sociedad, de lo que significa finalmente entender la libertad en la tecnología que usamos, ¿ya? Y hablo un poco también desde la mirada de los derechos humanos. Y básicamente un principio básico que siempre hemos tratado de defender, Antonella, en estos años, entender que Internet no es solo y nunca fue solo estas plataformas de redes sociales, estas plataformas digitales de redes sociales, sino que es mucho más, ¿ya? Efectivamente, Internet es una red que en sus bases tiene la palabra libertad, pero también la buena convivencia, asentada desde el primer momento. Entonces, lo que estamos viendo en realidad es quizás una buena noticia para digamos, para el mundo económico, es de alguna manera eh, esta idea de que finalmente la tecnología es un buen negocio, muy buen negocio, ¿ya? Y todos los debates que estamos viendo hoy día nos tienen que hacer entender que la tecnología que estamos usando hoy día, particularmente en el área de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, es el gran negocio de esta era que estamos viviendo y su foco, su centro neurálgico tiene que ver con algo que también hemos conversado contigo, que son los datos, ¿ya? Que finalmente somos nosotras y nosotros, desde marcas y personas, ¿cierto? Los que hemos de alguna manera dinamizado esta industria. ¿Sí? Entonces, es una noticia compleja, diría yo. Es una noticia compleja porque eh, el anuncio que hace a pocos días de este cambio de mando, el dueño de Meta, ¿cierto? Max Zuckerberg, cuando dice, oye, voy a relajar las políticas y las normas en relación a la verificación de datos, perdón, de información, ¿cierto? Todo lo que tiene, todas las políticas que había activado Meta, la dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Threads, en los últimos años, justamente para, de alguna manera, aminorar estas acusaciones y esta también denuncia continua de cómo la desinformación se distribuye a través de sus plataformas. Pero lo más complicado también, las políticas que se habían activado para relajar mecanismos
que tampoco viralizaran o monetizaran tanto discursos de odio y, por supuesto, las situaciones de violencia digital, violencia misógina, ¿ya? También se están relajando. Es una pésima noticia, ¿sí? Y eso es lo que preocupa. Ujú. Eh, Porque a esto voy a decir, claro, es meta, pero el año anterior y digamos todo lo que hemos visto cuando el principal millonario, ¿cierto? Hoy día que tenemos Elon Musk cuando compra ex Twitter, que es una plataforma que en realidad no le reditaba, eh, digamos, ganancias, ya una plataforma que efectivamente no necesariamente era para él un buen negocio y la empieza a potenciar en todo lo que estamos viendo hoy día, que es una plataforma en donde hay una cantidad de publicidad, una cantidad de contenidos que antes no te aparecía, que empiezas a ver, digamos, cuentas que no sabemos si son cuentas verdaderas, de perfiles reales o son cuentas bots, cuando empieza a aparecer una cantidad de, además, noticias asociadas, ¿cierto?, a la ideología que promueve su dueño, es complejo también. Y eso también es una pésima noticia, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que efectivamente lleguemos a esta pregunta, entre comillas, de decir, oye, ¿vale la pena estar en esta plataforma? ¿Me tengo que salir? Esa es una pregunta que me han hecho desde el año pasado. ¿Hay que irse? Y yo creo que eso puede ser en alguna medida, ¿cierto, Antonella? Una mala noticia porque nos estamos yendo de lugares de los cuales no tendríamos por qué irnos, ¿vale? A eso voy, ¿no? Es como decir, es como que nos estuvieran expulsando de plazas públicas donde hemos estado conversando, distribuyendo noticias en la última década. Pero a la vez creo que es una tremenda oportunidad de entender lo que mencioné antes, de entender que en realidad también tiene que ver con nuestra forma de ir validando los espacios que hemos ido habitando, que hemos ido incorporando de Internet en nuestras vidas. Y eso también puede ser una tremenda oportunidad para darnos cuenta, con mucha más mirada crítica, que es súper importante entender qué tipo de tecnología estamos usando. Y ahí cuando digo qué tipo de tecnología, no solamente las funciones, lo que me permite ser de entretenido, sino que en este momento entender quiénes son los dueños, cuáles son las políticas detrás de esas plataformas, entender cuáles son las normas que me están imponiendo, cuáles son aquellas que en cambio nosotros podemos consensuar. Y eso creo que es súper importante en esta época que estamos viviendo. Cómo con eso también generamos una conciencia más crítica en todas y todos nosotros respecto del uso que estamos haciendo de estas tecnologías. Ahora, Pati, me pasan varias cosas con tu respuesta. Lo primero es que es muy consistente en la estrategia de Trump y de otros líderes, ¿cierto?, de las ultraderechas de la asociación con estos empresarios, porque, claro, parte de su discurso se basa en noticias falsas, se basa en la falsedad de datos, ¿cierto? Se basa en decir mentiras una y otra vez, ¿no? O sea, la cosa es escuchar a Milei en Davos ahora, esta semana, ¿no? Y claro, si no hay contrapeso, como el fast-checking, que sí existía en Twitter, ¿cierto? Y que existía también en Instagram. Muchas personas se han convencido, ya están convencidos, y los terraplanistas, como me dijo alguna vez Gabriel León, es muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Pero hay un montón de gente que está muy confundida y que sí es usuaria de Facebook, y sí es usuaria de X, y sí es usuaria de Instagram y de TikTok, y dice, bueno, pero yo lo vi ahí, ¿cierto? Y esto es, ¿no? Entonces se instalan estas mentiras como verdades y como base de una conversación social. Entonces, ¿qué hacemos? Porque claro, a lo mejor nosotros que estamos al interior de la academia, que tenemos más herramientas, podemos mirarlo críticamente, pero ¿qué hacemos? Y hacer ese ejercicio que tú dices, ¿no? Hacernos preguntas respecto a cómo usamos Internet y etcétera. Pero ¿qué hacemos con una parte importante de la población que no está entrenada en una mirada crítica y que confía en lo que le llega al WhatsApp? O sea, recordemos la cantidad de influencia que tuvo el WhatsApp en las elecciones en Chile para la primera vuelta de la propuesta constituyente, ¿cierto? Recordemos, y hay documentales sobre eso y investigación, ¿cierto? Sobre la influencia que tuvieron las redes sociales para las elecciones de Bolsonaro, ¿cierto? Para el Brexit en Inglaterra, etcétera. Entonces, tenemos los datos. Pero hay gente que sigue confiando ciegamente, digo, en la información que aparece en las redes sociales. ¿Qué hacemos ahí? Ese es el problema, esa es la pésima noticia, ¿no? Porque
cuando él menciona que va a descartar todo este programa que básicamente permitió que organizaciones en todo el mundo, pero también en América Latina, ¿cierto? Se organizaran en lo que son estas, digamos, chequeadores de información que cumplen un rol fundamental humano frente a los sistemas algorítmicos, los sistemas automáticos que existen en estas plataformas y que ven con cuidado, ¿cierto?, cómo está etiquetada una publicación. Ya vamos a explicar eso hoy día en lo que se llama la moderación de contenido, o de alguna manera como el filtro cada vez que alguien publica algo. Hay dos sistemas, uno que por lo menos así era en las plataformas de Meta, y uno que son algoritmos que están entrenados para decir, mira, si hay una noticia sobre política y dice tal palabra, o sale tal imagen, o sale tal video, esa publicación es sometida a este algoritmo que lo mira, y cuando hay duda, el sistema pasa a un grupo de personas humanas que está chequeando. Y en eso Meta había sido bastante, digamos, consecuente con su compromiso en poner más énfasis en chequear y verificar la información. Entonces la noticia, en realidad, primero, es un gran impacto a este tipo de organizaciones, pero a mí lo que me parece importante mencionar, Antonella, es que esto también afecta gravemente a los medios de comunicación y a la prensa que está en esas plataformas, que creo que lo que hemos visto en esta semana es que se han dado cuenta que no por ser reconocidas en estas plataformas con un ticket de verificado, les van a dar el estatus de veracidad. Voy a poner un ejemplo local, ¿no? Lo que pasó el fin de semana anterior cuando Daniel Matamala, ¿cierto?, publicó una columna justamente que hacía referencia a este tema Sí. sobre Hitler, ¿no? O sea, Hitler, Decía, era comunista, etcétera. Todo Hitler ese, fue comunista, lo leí claro, fue comunista. en X, creo que así se llamaba la columna. Claro, exactamente. Entonces, esa columna, ¿cierto?, la publica en todas sus redes sociales, la comparte y en un momento dado Instagram la baja. Como le ha pasado, Antonella, a muchas organizaciones, a muchas personas en el pasado. No es que sea primera vez, pero en realidad, claro, llama la atención porque uno entendería, bueno, es un periodista con mucha trayectoria. O sea, no sé, no quiero con esto aminorar el hecho de que esto le había pasado antes, por ejemplo, a la cuenta de la red de periodistas migrantes, a una organización, a una colectiva feminista, a una organización ambiental. Instagram venía advirtiendo hace mucho tiempo que si tú publicabas temas sociales o temas políticos, te iba a dar menos visibilidad. Y ahí teníamos un tremendo problema. Entonces, la verdad es que este panorama se ve muy complejo, porque en realidad el contrapeso que había en la plataforma de, entre comillas, esa capacidad para ir advirtiendo sobre esto que tú mencionas, la vamos a ir a ver disminuir. Eh, Zuckerberg ha mencionado que lo que quiere es implementar lo que ya existe en X, que es esta idea de las notas comunitarias. Es decir, que cualquier persona puede entregar un contexto, puede entregar un punto de vista, pero ahí tenemos otro problema, porque nosotros no sabemos en este momento si esas notas comunitarias pueden ser respondidas por una persona experta real o por un bot, ¿vale? Entonces, no tiene que ver, o Y sea, de además si alguna los manera datos como son que reales o no. claro, exactamente. O sea, como que intenta poner esta idea de que volvamos al debate cívico, ¿cierto? Volvamos, entre comillas, a un diálogo ciudadano, pero en Todas las realidad opiniones valen estamos. lo mismo. Exactamente. Todo dale es ahí donde está la alerta, ¿vale? Y ojo, yo creo que a mí en realidad lo que me parece importante de todo esto que estamos viendo es que por fin estas empresas y estos señores CEO están siendo honestos también con la humanidad. ¿Sí? De decir, mira, ¿sabes? Esto es lo que somos. La verdad es que a nosotros lo que nos interesa, y esa es su presencia en ese cambio de mando, nos interesa nuestro negocio, punto. Es decir, nosotros lo que queremos es seguir ganando plata a costa, entre comillas, de este buen negocio que tenemos instalado. O sea, pensemos hoy día en todo el debate que estamos viendo también en esta semana, porque China, un empresario chino aparece con una nueva inteligencia artificial generativa que es DeepSeek, que de alguna manera le sale la competencia, ¿cierto?, del ChatGPT de OpenAI. Entonces, de nuevo, es como Silicon Valley de alguna manera ha estado en los últimos años haciendo todo lo posible porque efectivamente eh, dejen que su trabajo siga siendo, digamos, liberado de regulaciones, de reglamentaciones, de marcos regulatorios.
todas estas empresas en general tienen una actitud que se llama autorregulación, es decir, estas empresas nos ponen las reglas de juego de cómo nosotros podemos estar adentro, ¿cierto? Si es con X tipo de captura de datos o si es con X tipo de relación en cuanto a lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, etcétera, ¿sí? Entonces creo que ahí es el punto central de este debate que vamos a ver. También cómo se va desarrollando en el año, ¿sí? Recordemos que ha sido Europa y en América Latina está siendo Brasil quienes están de lleno yendo en una política de imponer regulaciones. ¿Y cuál es la respuesta que dan estas empresas? Bueno, entonces nos vamos de Europa. ¿Sí? Y ustedes van a salir perdiendo. Y el problema es ese, Antonella. ¿No hay opciones? Que tampoco... Es que eso es lo complicado, porque, y esa es una tremenda pregunta. Yo digo que sí hay opciones, ¿ya? Y yo creo que vamos a empezar y creo que eso es lo interesante de este camino que se inaugura. Tú tienes mucha razón cuando dices, bueno, es terrible que esto pase en plataformas que son usadas por millones de personas. O sea, no es tan fácil decir a las personas, váyase de WhatsApp, váyase de Instagram, cuando tienes a millones de personas que tienen dependencia para sus emprendimientos, para su día a día de esas plataformas, ¿sí? O en el mismo caso de WhatsApp. Pero sí es muy importante lo que podemos hacer como países, y estos fueron recomendaciones que nosotros entregamos en el reporte que nos han solicitado como comisión asesora, de que Chile tenía que tomar una actitud mucho más proactiva y de una manera multilateral con los países de la región en cómo llegamos a acuerdos regulatorios, ¿ya? Un poco siguiendo el ejemplo de Europa. No nos vamos a comparar, por supuesto, nunca con Europa, pero este es un problema que los países no van a poder resolver de manera individual. Ahora, ¿qué creo que es lo que está apareciendo que es interesante? Ustedes también seguramente habrán escuchado, mucha gente dice, bueno, pero es que no solamente está X, no solamente está Instagram, hay otras redes sociales que son del tipo, ¿cómo se llama? Fediverso, ¿ya? Han escuchado seguramente Blue Sky, Mastodon y otras. Entonces, claro, que son redes que han estado ahí, que son plataformas que de alguna manera cumplen esta misma función de conectarnos con personas, permitirnos decir cosas, etcétera. Y creo que es interesante ver que a lo mejor lo que va a pasar en los próximos años es que necesitamos ver aparecer espacios de convivencia, espacios de conversación que teníamos quizá al inicio de Internet, por allá al inicio de los años 2000, y que a lo mejor vamos a ir descubriendo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estas redes más masivas y comerciales? Eso es lo complicado y eso es lo alarmante. Es que, ¿sabes qué me pasa, Pati? Tengo que cerrar acá, pero dejo así como el eco, ¿no? No vamos a alcanzar a desarrollarlo, pero es como lo que yo siento que va a pasar es que, claro, si quienes somos más progresistas nos vamos a Blue Sky o a Mastodon, entonces vamos a seguir hablando entre nosotros y la gente con una mirada más conservadora, etcétera, va a seguir, en cada uno nos vamos a alimentar y no va a haber espacio ahí para el diálogo porque cada uno va a estar, ya el algoritmo te arma una cámara de eco, que esto esté definido además por cuál es el tipo de red que usas, va a ser todavía más, va a separar todavía más nuestra posibilidad de encontrarnos, ¿no? Entonces está difícil. Pati Peña, tan grande, muchas gracias por hacerte este espacio para conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Solo decir que el mensaje final, creo que este es el punto de entender qué significan estos cambios en las políticas que nos están haciendo las plataformas y entender cómo eso afecta nuestro muro, nuestra forma de informarnos, Antonella. Yo creo que ese es mi mensaje, entender que todo lo que está pasando no es casualidad, que ahí hay unas reglas que son nada transparentes. Entonces nosotros también tenemos que ir decidiendo dónde queremos estar, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa de aquí al resto del año, así que feliz de poder conversar con ustedes respecto a noticias que llegan de Brasil y de cómo esto sigue evolucionando. Bueno, seguramente pediremos nuevamente tu sabiduría. Patricia Peña, académica de la Fundación, directora de la Fundación Datos Protegidos, académica de la Facultad de Comunicaciones e Imagen de la Universidad de Chile y ex integrante de la Comisión contra la Desinformación. Gracias, Pati, un abrazo. Un abrazo grande, Antonella. Nosotros Buen fin de enero. Nos vamos muy apurados a la pausa y ya regresamos.